Hola a todos, en esta clase vamos a ver algunos ejemplos de externalidades positivas y negativas y luego terminaremos con el fallo de mercado de la información asimétrica. Muy bien, entonces vamos a empezar con algunos ejemplos importantes de externalidades positivas. El primero tiene que ver con la restauración de bienes históricos. Cuando alguien tiene un palacio del siglo XVII, un edificio con un valor histórico, si lo restaura, mucha otra gente disfruta cuando pasa por la calle de la belleza de ese edificio, de sus balcones, del sentido de la historia que transmite, pero esas personas que lo disfrutan no pagan por ello. Entonces, el que ha gastado millones en la restauración no recoge todos los beneficios que provoca esa restauración, porque parte de esos beneficios son beneficios externos, que lo disfrutan otras personas. Y por lo tanto, desde su punto de vista particular, puede caer en restaurar demasiado poco esos edificios históricos o incluso medio abandonarlos o incluso querer destruirlos. Aquí entonces, ante este fallo de mercado, pues aparece el gobierno, ¿no? Vemos que siempre que hay un fallo de mercado la solución pasa por alguna intervención del gobierno que sea deseable. Y en este caso, pues se prohíbe tirar ciertas fachadas de edificios cuando tienen una historia, incluso si la historia es muy grande, incluso en el interior del edificio tampoco se pueden derribar las cosas. Y otra posibilidad es subvencionar, dar ayudas a la restauración de estos edificios históricos, puesto que como parte de los beneficios los va a disfrutar el resto de la sociedad, cada persona que pasa por esa calle y disfruta de ese edificio, pues el gobierno, a través de los impuestos, pues subvenciona, da ayudas a la restauración de bienes históricos de forma que aumente la cantidad de dinero que los propietarios dedican a restaurar y a mantener esos edificios que tienen un valor para todos. El segundo ejemplo de externalidad positiva es la investigación básica. Cuando los laboratorios investigan sobre determinadas células, determinados aspectos de la medicina o de la física, esas investigaciones luego se van a convertir a largo plazo pues, en medicamentos o en otras mejoras sociales, las va a disfrutar mucha gente, es decir, los beneficios van a ser externos, van a ser muy elevados. Lo que quiere decir que los laboratorios, centros de investigación que están investigando no recogen todos los beneficios, ¿vale? Siempre se repite lo mismo, no recogen todos los beneficios, porque parte de los beneficios son externos, pero esas personas no pagan por esos beneficios externos. Como no recogen todos los beneficios externos, puede darse que los recursos y el dinero que se dedica a la investigación básica sean insuficientes y menores a los socialmente deseables. La solución pasa por la intervención del gobierno y que dé ayudas a estos centros, subvenciones, y se financien públicamente. Y tiene sentido porque eso se paga con los impuestos de muchas personas que a largo plazo se van a beneficiar de esos descubrimientos científicos. Otro ejemplo que ya vimos es el de los fuegos artificiales, y los fuegos artificiales se pueden leer como una externalidad positiva. Es decir, cuando en unas navidades se ponen fuegos artificiales y todo el mundo los puede ver sin pagar por ellos, pues están realmente beneficiándose de esos fuegos artificiales, lo están recibiendo con una externalidad positiva. Recordemos en la influencia positiva del acto de una persona, el que pone los fuegos artificiales, sobre el bienestar de otra, que lo disfruta con sus hijos y no paga por ello, luego no compensa al que ha puesto los fuegos artificiales en marcha. Luego lo que ocurría es que como nadie paga por esos fuegos artificiales, habrá y la empresa que los pone en marcha no recoge todos los beneficios, pues no hace fuegos artificiales y la sociedad se queda sin fuegos artificiales. Luego, fallo de mercado. Se puede leer como fallo de mercado del parásito o fallo de mercado de unas externalidades positivas no compensadas. Y la solución, pues ya sabemos, pasa pues porque los fuegos artificiales se convierten en un bien público y los ponga el ayuntamiento, que los paga por los impuestos, y la gente no se queja porque esos impuestos están en proporción a ese beneficio externo que reciben por luego disfrutar de los fuegos artificiales.
Y un último ejemplo de externalidad positiva puede ser la educación. Cuando alguien recibe educación primaria, secundaria, universitaria, está recibiendo pues un beneficio propio, ¿no? Pues se prepara para ser ingeniero, médico, abogado, lo que se prepare, como buen cocinero, y luego va a poder trabajar y va a tener, por lo tanto, unos beneficios privados. Pero además, que la sociedad, las personas estén bien educadas y tengan una cultura y tengan y se dediquen y sepan hacer bien su trabajo, tiene unos beneficios externos para el resto de la sociedad. Es decir, que a una persona cualquiera quiere que haya buenos médicos, buenos dentistas, buenos ingenieros, buenos cocineros, buenos mecánicos y buenos de todo. Entonces, que alguien se eduque bien y estudie mucho y se haga muy bueno en su trabajo o en su oficio, es bueno para él, pero de alguna forma es bueno para el resto. Es decir, todos estamos recibiendo un beneficio externo de que esas personas estén estudiando. Por lo tanto, si no se tuvieran en cuenta esos beneficios externos, la persona solo tuviera en cuenta el que estudia sus beneficios personales, pues estudiaría demasiado poco. Pues a lo mejor no hacía un máster o no ampliaba sus estudios. Entonces, desde el punto de vista social se estudiaría demasiado poco. Habría pocos recursos dedicados a la educación. Por lo tanto, pues la solución de nuevo pasa por el gobierno, que subvenciona y da becas a las personas para que estudien o convierte parte de la educación en gratuita y otra parte en subvencionada. Y esas subvenciones para que alguien estudie en la universidad tiene sentido desde este punto de vista. Que los beneficios que se derivan de ese estudio son para la persona, pero también para el resto de la sociedad. Entonces el resto de la sociedad, a través de los impuestos, pues da ayudas a esas personas para que estudien. Muy bien, estos son 4 posibles ejemplos de externalidades positivas y veis que todos tienen la misma lógica. Alguien hace algo, otras personas reciben un beneficio positivo, pero no pagan por ello. Por lo tanto, la persona que está ofreciendo ese bien produce una cantidad insuficiente, porque no se lleva todos los beneficios. Y hace falta alguna intervención del Estado para que produzca más, para que cuide más los edificios históricos, o se investigue más en ciencia básica, o se dedique más tiempo y más años a la educación, o haya fuegos artificiales. Muy bien, vamos con los ejemplos de externalidades negativas. Una externalidad negativa es cuando alguien conduce su coche, entonces los costes de conducir el coche paga solo algunos, ¿sí? Paga el seguro del coche y paga la gasolina del coche, pero hay otros costes que son los costes de estar contaminando y que perjudican la respiración de otras personas, por los cuales no paga. Entonces, desde ese punto de vista, como no asume todos los costes de conducir, pues está conduciendo demasiado, hay un parque de automóviles excesivo. Entonces es un fallo de mercado. La intervención del gobierno aquí pasa por ejemplo, poner impuestos a la gasolina, que es un impuesto piguviano, para que la gente asuma ese coste de alguna forma y dedique y conduzca menos y evite utilizar el coche. O a veces es simplemente obligar a las empresas de automóviles a que los automóviles tengan un máximo de emisiones contaminantes. Entonces investiguen en ese sentido y asuman los costes de que no haya contaminación y no se los hagan pagar a gente que va por la calle y que respira ese aire sin beneficiarse de que otros estén conduciendo. Otro ejemplo de externalidad negativa sería el ruido de muchos pubs o discotecas. Cuando alguien pone un pub, se lleva los beneficios de las personas que allí están y allí consumen y pagan la entrada, pero solo paga ciertos costes, los costes de los camareros, del alquiler, de pagar el alcohol. Pero hay otros costes que es de las personas que no pueden dormir o sufren incluso trastornos emocionales por ese continuo ruido, y esos costes externos no pagan por ellos. Y por lo tanto están contaminando acústicamente mucho más de lo deseable. Pues aquí la solución pasa por la prohibición o por obligarles a instalar algún tipo de sistema
que no pueda pasar eso de ciertos decibelios y proteger la salud de los vecinos, y si no, cerrar esos locales. Aquí no hay otra solución. Otro ejemplo de externalidad negativa tiene que ver con lo que vimos de la tragedia de los bienes comunales. Recordemos que cuando hay unos terrenos que todos los rebaños de ovejas pueden ir ahí a pastar, pues al final los terrenos se terminaban esquilmando y quedándose infértiles. Entonces esto se puede ver como una externalidad negativa. Cada vez que un pastor lleva su rebaño allí a comer a las ovejas, ese alimento que están obteniendo es un beneficio, se beneficia de ello porque luego va a poder vender la lana, pero no está asumiendo parte del coste, y el coste es que queda menos alimento para el resto. Ese es el coste en este caso externo. Entonces, como cada pastor, a la hora de ver el número de ovejas que tiene, solo tiene en cuenta sus beneficios, es decir, el beneficio de vender de la lana y sus costes que paga, pero no tiene en cuenta ciertos costes, que son esos costes externos, como está perjudicando a otros que se quedan sin alimento, pues al final todos los rebaños tenían excesivo número de ovejas, se comían esas tierras comunales, y se quedaban al final sin industria lanera, porque esas tierras quedaban esquilmadas. Se puede leer también como un problema de externalidades negativas, de que hay una persona que con sus actos está influyendo negativamente en el bienestar de otra, o hay una persona que se lleva todos los beneficios de su actividad, vender la lana, pero no paga por todos los costes, solo paga unos costes, pero los otros costes externos, que es cómo perjudica a los demás, no los asume, entonces produce una cantidad excesiva. La solución aquí, pues ya vimos, pasaba por un impuesto por oveja, o limitar el número de ovejas, o incluso convertir esas tierras comunales en tierras privadas, y a cada ganadero o cada pastor se le da un trozo, y así entonces ya él se preocupa por cuidarlo. Y si no lo cuida y tiene muchas ovejas y se queda sin alimento, pues él va a ser el único perjudicado. Veis que aquí ya no perjudica a otros. Como la tierra esa ya suya, ese trocito que le han dado, si tiene demasiadas ovejas, pues solo él se perjudica. Entonces esta solución es la que se hizo en el siglo XVII en Inglaterra, se llamaba la Saint-Cloture. La Saint-Cloture era, pues eso, cercar y parcelitas y convertirlas, los terrenos comunales, en propiedades privadas, para que cada cual asumiera los beneficios y todos los costes. Luego, en conclusión, el problema de las externalidades al final surge porque hay una persona que está beneficiándose de todo, pero no paga todos los costes. Lo ideal en la sociedad es que cuando alguien se beneficia de algo, pague todos sus costes. Yo me tomo un helado, yo me beneficio y yo pago todo el coste, pago el precio del helado. Y la empresa que produce el helado se beneficia porque le pagan el precio y paga todos los costes de producir el helado. Esa es la situación ideal sin externalidades. Pero cuando ocurre que una empresa se beneficia por vender algo, por ejemplo el papel, pero no paga todos los costes, porque hay costes externos que no paga, pues aquí surge el problema de las externalidades. O cuando ocurre que una empresa cubre todos los costes, pero no recoge todos los beneficios, como pasa con la empresa que produce ciencia básica, pues entonces produce demasiado poco, porque no se lleva ahí a todos los beneficios de su actividad, y los beneficios externos otra gente los disfruta y no pagan por ello. Así que lo ideal sería que hubiera un mundo sin externalidades, pero como está el mundo lleno de externalidades, pues hace falta que el gobierno intervenga para evitar que haya una producción excesiva cuando hay externalidad negativa, y para evitar que haya demasiada poca producción cuando hay una externalidad positiva, y en este caso cerramos con ese principio. En algunas situaciones la intervención del gobierno puede mejorar el bienestar de la sociedad. Muy bien, pues hasta la próxima clase.